Muy buenas, en el vídeo de hoy seguimos con la ley 29.998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué hemos visto en los vídeos anteriores? La parte de teoría general, más o menos. ¿Y qué vamos a intentar ver ahora? Pues ahora vamos a intentar dar forma a grandes rasgos a lo que sería el recurso contencioso administrativo. Aún así, antes de empezar este vídeo, te voy a pedir perdón por si me dejo algo fuera en la explicación de hoy que tú consideres importante. Aún así, la recomendación es siempre tener a mano la normativa, la 2998 y la del Poder Judicial, para que puedas comprobar y ampliar la información que te resulte necesaria. ¿Qué vamos a ver hoy? El título 4, el título del procedimiento contencioso administrativo. Requisito previo para acudir a la vía contenciosa: agotar la vía administrativa, algo que ya sabemos. Necesitábamos conocer qué y quién, procedimiento y órgano que resuelve. Y con ello, como recomendación, también te puedo decir que nos podíamos ayudar del artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y también de las propias normas reguladoras de cada procedimiento. Y con ello saber el plazo de resolución o si la resolución pone o no pone fin a la vía administrativa. Si la ponía fin a la vía administrativa, genial, no estamos de acuerdo con esta resolución, vamos directos a la contenciosa. Que no ponía fin a la vía administrativa, presentamos recurso de alzada y esperamos a la resolución, ya sea expresa o presunta. Aún así, ¿habían otras formas para acudir a la vía contenciosa? ¿Otros procesos o procedimientos? Sí, claro que los había. Los de lesividad para el interés público, o una administración pública contra otra, o la vía de hecho. ¿Vale? Aún así, una administración pública contra otra, antes de demandarse entre administraciones en el contencioso, una administración a la otra podría requerirle para que derogue una disposición o anule o derogue el acto. Perfecto. Aún así, volvemos. Conociendo el procedimiento y el órgano que resuelve, ¿qué tenemos que hacer ahora si no estamos de acuerdo con la resolución? Y el tipo de procedimiento que ya sabemos del que está. Comprobamos las competencias de los distintos órganos del contencioso administrativo, que ya vimos. Y así sabemos a quién le tenemos que dirigir el recurso contencioso administrativo. Entonces, sabiendo de qué va el procedimiento, a qué órgano nos tenemos que dirigir, ¿por dónde vamos a empezar? Por los plazos. Artículo 46. ¿En qué plazo se puede presentar el recurso contencioso administrativo? Pues como regla general, en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la publicación de una disposición, o 2 meses a partir de la notificación expresa del acto. Perfecto. 2 meses como norma general. Pero, ¿y si hay silencio administrativo en un procedimiento? No nos resuelven de forma expresa en la vía administrativa. Entonces, ¿qué? Pues tenemos que hablar un poquito. Según el artículo 46, el plazo para poder presentar recurso contencioso administrativo será de 6 meses a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto, el silencio administrativo. Y esto va genial si nos preguntan conforme a ley. Según el artículo 46 de la ley 2998, el plazo son 6 meses, ¿vale? Si no ha habido resolución expresa. Genial. Pero, cuidado, es que tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional sobre este asunto. La sentencia 52-2014 de 10 de abril del 2014, que dice que el ciudadano no debe tener plazo máximo o caducidad para interponer el recurso contencioso administrativo, pues la administración no puede beneficiarse de su incumplimiento de la obligación de resolver, artículo 21 del procedimiento administrativo común, y esperar que sea el propio ciudadano, calendario mediante, el que sepa si se le ha pasado el plazo para reclamar en la vía contenciosa, sabiendo en qué plazo tiene que resolver la administración. Y con ello dando a una posible vulneración del artículo 24 de la Constitución española, que es la tutela judicial efectiva. Por eso, esta sentencia dice que cuando existe una desestimación por silencio administrativo, en la parte administrativa, desestimación presunta, el recurso contencioso administrativo no debe de estar sujeto al plazo de 6 meses del artículo 46, apartado 1, mientras la administración continúe sin dictar y notificar una resolución expresa. Esto es lo que nos dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Así que cuidado con este artículo.
que nos preguntan directamente el artículo 46 de la Ley 2998, claramente en la pregunta. Entonces, 6 meses, no dudamos. Que nos dejan una pregunta abierta o una pregunta de desarrollo. Entonces informamos de todo. Hablamos del artículo 46 y hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Que la pregunta no matiza. Vale, no matiza la pregunta, ¿qué opciones tengo de respuesta? Tengo 6 meses y los otros meses raros, 6 meses. Tengo no hay plazo y luego no corresponde ninguno de los otros meses, no hay plazo. Tengo las dos opciones, 6 meses y no hay plazo, y la pregunta no matiza de dónde viene, entonces nos preparamos para una posible impugnación posterior. ¿Vale? Aún así, recomendación personal, solo personal, tú ya decides. Ante la duda, siempre lo mejor, creo, es contestar la literalidad de la ley. Aunque tú no estés muy de acuerdo con ello, es mejor siempre contestar la literalidad de la ley, aunque no la veas como la más correcta. Y luego ya veremos si impugnamos o no. ¿Vale? ¿Sí? 2 meses cuando es algo expreso o publicación, 6 meses cuando es presunto. No hay resolución. Vale, si quieres algo más real o de supuesto práctico, así un poco gracioso, pues nos podemos imaginar. Imagínate, presentas una solicitud a tu ayuntamiento para cambiar el agua de la fuente principal por vino. ¡Viva el vino! Competente para resolver, el alcalde. Su resolución pone fin a la vía administrativa. Plazo para resolver, 3 meses. Pasados esos 3 meses, no hay resolución expresa y entendemos el silencio administrativo como negativo. ¿Vale? Plazo para presentar el recurso contencioso administrativo, 6 meses a partir del día siguiente, según el artículo 46. No hay plazo a partir del día siguiente, según la sentencia del Tribunal Constitucional 52-2014. ¿Vale? Pero vamos a dejar pasar el tiempo, desde el silencio administrativo del alcalde. Pasamos 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, me da igual, ¿vale? Ahora, imagínate ese año. ¿Podríamos presentar ahora, en ese año, el recurso contencioso administrativo? ¿Qué me responderías? Sí y no, Paco. El recurso es Rodinger. No lo sé. Pues dependiendo de la norma en la que nos apoyemos en la pregunta, ¿vale? 6 meses, si voy por el artículo 46, no hay plazo, según el Tribunal Constitucional. Pero de repente, pasado ese año, nos llega una resolución del alcalde. Una resolución expresa, negativa, por supuesto, salvo que tu alcalde sea un festero y decida cambiar agua por vino. Pero es que esa resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, aunque se haya resuelto cuando hayan pasado eones desde el silencio administrativo, nos pone una fecha tope, nos obliga a una fecha fin para interponer el recurso contencioso administrativo una vez nos ha llegado esa resolución expresa. Ahora, ¿qué plazo tendríamos para acudir a la vía contenciosa administrativa en caso de que no hayamos ocurrido previamente desde la resolución expresa del alcalde? 2 meses a partir del día siguiente a la notificación de esa resolución expresa o publicación en caso de que hubiese sido así. Vale, y si en esos 2 meses, porque nos pesa mucho la cachaza, no hemos presentado el recurso, a pesar de todo ello, pues ya pasados esos 2 meses no podríamos presentar ya el recurso contencioso administrativo y en caso de que lo hagamos pasados 2 meses, ¿qué va a ocurrir? Nos lo inadmitirán por extemporáneo. ¿Vale? Esto es para empezar. Podemos seguir. Tenemos otros plazos para acudir a la vía administrativa por otros procedimientos. También teníamos la vía de hecho, esa actuación material de una administración pública realizada al margen de la ley. Teníamos como 2 plazos aquí, con requerimiento y sin requerimiento en la vía de hecho. Requerimiento que era que tú a la administración le veías hacer algo que no debía y le haces un requerimiento. Oye, administración, deja de hacer eso. Y tienes que esperar 10 días a ver si la administración deja de hacerlo. Si no lo hace y continúa con ello, pasados esos 10 días, tienes 10 días para presentar el recurso contencioso administrativo con requerimiento. Puedes no hacer el requerimiento y si no lo haces, es desde que ves a la administración que está haciendo eso que no debe, tienes 20 días para presentar el recurso contencioso administrativo. ¿Vale? 10 días con requerimiento, 20 días sin requerimiento. También teníamos la lesividad. Una vez finalizado en el procedimiento administrativo la lesividad, a partir de ahí, 2 meses
desde la declaración de lesividad para acudir a la vía contenciosa administrativa. Y los litigios entre administraciones públicas, en caso de que no se pongan de acuerdo, 2 meses. ¿Bien? Repasamos, volvemos a la base. Si era un acto expreso o publicación, 2 meses. Si era presunto, 6 meses o no hay plazo. Vía de hecho, 10 días con requerimiento, 20 días sin requerimiento, 2 meses en lesividad, 2 meses en litigio entre administraciones públicas. Ah, pero es que tenemos, esto es importante, el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Fíjate a dónde te llevo, ¿vale? 185 nos dice que los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, pero los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles. Ya sabes lo que significa eso, que los plazos por días, salvo que nos digan lo contrario, los días ¿cómo son? Hábiles, por exclusión. Y no estaría de más una leída a los artículos 182 a 185 de esta ley orgánica. Leída, lételos un poquito, marca un par de cosas, ¿vale? Que es interesante. Y hablando de plazos y de este mismo tema, volvemos a la contenciosa administrativa y nos vamos a su artículo 128, que nos aclara que los plazos que hemos visto, esos días, esos meses, etcétera, son improrrogables. Esos plazos son los que son y punto, como decía tu madre, que salgas de la piscina en 5 minutos y punto, improrrogable, ¿vale? Y además, continuando con el procedimiento administrativo, el mes de agosto, todos los días del mes de agosto son inhábiles. Y te voy a hacer una pregunta como de supuesto práctico. Todo agosto, para los procedimientos normales, inhábiles, todos los días del mes de agosto. Entonces, si un plazo del contencioso acaba el 13 de agosto, un plazo del procedimiento administrativo, que nos diga, no, un plazo del contencioso, acaba el 13 de agosto, ¿hasta cuándo podríamos presentar el recurso? Un plazo de la contenciosa, que es inhábil durante el mes de agosto, acaba en cualquier día de agosto, ¿hasta cuándo podríamos presentar el recurso? Pues el primer día hábil siguiente. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el primer día hábil siguiente? Si todo agosto es inhábil, pues será el primer día hábil del mes de septiembre, el que toque, el 1, el 2 o el 3, pero el primer día hábil del mes de septiembre. Ese es el último día de plazo para presentar tu recurso contencioso administrativo si el plazo finalizaba cualquier día de agosto, ¿vale? Cuidado, que esto es muy de supuesto práctico. Pero hay una excepción que ya vimos en su momento, que es que agosto sí se considera hábil para la protección de los derechos fundamentales, ¿vale? Cuidado, que agosto es inhábil en general y hábil para la protección de derechos fundamentales. Entonces, agosto inhábil y todo lo de agosto lo pasamos al primer día hábil de septiembre, salvo que estemos hablando de la protección de derechos fundamentales, que agosto es hábil en todo caso. Y con esto ya tendríamos los plazos para acudir a la contenciosa administrativa. Bien, ahora, ¿cómo se inicia el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa? Ya sabemos los plazos cómo tenemos que ir, pero ¿con qué vamos? ¿Qué le presentamos a la jurisdicción contenciosa administrativa? Normalmente vamos a iniciar con un escrito reducido, citando la disposición, el acto, la inactividad o la vía de hecho que se pretende recurrir, acompañado de la documentación correspondiente. Si es por alguno de los asuntos de los que tenemos reconocidos en el procedimiento abreviado, que lo veremos, lesividad o que no hayan terceros interesados directamente en el procedimiento, si es abreviado, si es lesividad o no hay terceros interesados, podemos iniciar directamente el contencioso administrativo por demanda. Empezamos normalmente con un escrito reducido, citando disposición, acto, inactividad o vía de hecho. Escrito reducido. ¿Vale? Salvo que estemos en abreviado, lesividad o no hayan terceros interesados, que lo haremos directamente por demanda. Vale, imaginemos que vamos por el escrito reducido y el recurso ahora llega a la sección o la sala correspondiente. ¿Vale? ¿Qué toca? Artículo 48. Remisión del expediente. El letrado o letrada de la Administración de Justicia va a requerir a la Administración que le remita el expediente. Oye, me ha llegado esta Administración. Aquí hay algo que no lo veo claro. Envíame el expediente. El expediente deberá ser remitido en un plazo
improrrogable de 20 días desde la entrada de la comunicación de la remisión del expediente a la Administración. ¿Y ese expediente cómo tiene que enviarse? Tiene que enviarse completo, en soporte electrónico, foliado, autenticado y con un índice, ¿vale? Y además se le va a ordenar a la Administración que haga los emplazamientos correspondientes, ¿vale? Entonces, pregunta de examen. ¿La Administración se va a entender emplazada por la reclamación del expediente por parte del tribunal? El expediente a la Administración, te lo pido, Administración, emplazamiento. La Administración se va a tener emplazada por la reclamación del expediente. Ahora, la Administración busca ese expediente de la notificación que le ha llegado y se lo envía a la sección o sala correspondiente. Personada. La Administración se entiende personada por el envío del expediente. Petición, emplazamiento. Envío, personación. Y los emplazamientos que tiene que hacer la Administración hacia los interesados en un plazo de 5 días se harán para que ellos se personen, o sea, le enviamos el emplazamiento y les decimos, tenéis que personaros en el plazo de 9 días. 9 días para personaros como demandados, ¿vale? Entonces, ahora toca un siguiente paso, que hemos iniciado, voy para atrás y para adelante, hemos iniciado el escrito reducido a la sección o sala, lo ha examinado, le ha pedido a la Administración el expediente. Ese expediente se lee, se comprueba, se revisa por la sala o la sección y dice, cuidado, aquí hay causa. Entonces, si ve que hay fundamento, la sección o la sala, el juez, jueza, magistrado, magistrada, se acuerda la incorporación y se comunica al recurrente, a los interesados, para que ya deduzcan la demanda, ¿vale? O sea, hemos pedido el expediente, se ha enviado el expediente, se ha comprobado el expediente dentro del órgano judicial correspondiente, ha visto que hay fundamento y entonces ya se le comunica a los interesados para que deduzcan una demanda. ¿En qué plazo tienen que presentar esa demanda? En el plazo de 20 días, ¿vale? 20 días que tenemos que presentar la demanda, porque así nos lo han pedido. Si no presentamos la demanda en ese plazo de 30 días, entonces caducidad del recurso, ¿vale? Mediante auto judicial. ¿Sí? ¿Bien? Volvemos. Escrito reducido. Se solicita el expediente. Emplazamiento. Se envía el expediente. Personación. Emplazamiento a los interesados. Ellos tienen 9 días para personarse como demandados. Lectura del expediente. Si hay fundamento, el interesado debe presentar la demanda en el plazo de 20 días. Y si no la presentas, caducidad. ¿Vale? También ahora el propio tribunal puede declarar que cuando ha llegado ese expediente, la no admisión del recurso, ¿vale? Porque de modo inequívoco, esa palabra nunca me sale bien, no, perdón, inequívoco y manifiesto, haya falta de jurisdicción o incompetencia, lo interponemos ante el juzgado de la sala que lo es, o incluso nos equivocamos de orden, lo enviamos al orden que no es. Hay falta de legitimación del recurrente, no tenemos ese vínculo para impugnar ese acto de disposición. Lo hacemos contra una actividad que no es susceptible de impugnación, o ha caducado el plazo de interposición, se nos ha pasado esos meses que teníamos o esos días, ¿vale? Contra esas causas se puede declarar la inadmisión del recurso. O también el juzgado o sala, la sección o sala, puede inadmitirlos cuando se hubiesen desestimado en el fondo recursos sustancialmente iguales por sentencia firme. Todas esas causas son buenas para que nos digan, de la puerta no pasas. Vale. Pero bien, hemos presentado la demanda y se admite. Ahora comienza el plato fuerte del contencioso administrativo. Las partes demandadas pueden contestar en un plazo de 20 días. Pueden solicitar la suspensión del procedimiento. Si se comprueba que el expediente administrativo no está completo, se puede reclamar para que se complete. Tenemos luego la separación de hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones, subsanación de faltas en caso de que sea necesario. Prueba en el plazo de 30 días, todo para practicarla, ¿vale? Notificación y práctica en 30 días. Y luego tendríamos las vistas y las conclusiones, que en las conclusiones no se podrán plantear cuestiones que no se hayan sido sustanciadas en la demanda o en la contestación que hemos hecho después. Y que los recursos contra las disposiciones generales, en caso de que se presenten recursos contra disposiciones generales, gozan de preferencia por delante de todos los procedimientos que hay en marcha, ¿vale? Una leída
a estos artículos, que está bien, por si acaso, una serie de líneas o apuntes básicos en titulares, ¿vale? Que es más o menos lo que nos pueden preguntar en el examen. Y después de todo este proceso, ya dentro del contencioso administrativo, que ya se ha ido resolviendo, estamos ya viendo la puerta final. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos a la sentencia del procedimiento, artículos 67 a 73. Una vez que el procedimiento haya sido declarado concluso, la sentencia tiene que estar en un plazo de 10 días. Y esa sentencia, que tiene que estar en el plazo de 10 días desde que el procedimiento haya sido declarado concurso, va a decidir todas las cuestiones del proceso. Todas. Entonces, ¿cómo puede ser el fallo de nuestra sentencia? Primero, pueden inadmitirnos el recurso. Artículo 69. Una vez comprobado todo, no lo inadmiten. Desestimación del recurso. Artículo 70, apartado 1. Estimación del recurso. Artículo 70, apartado 2. Y pronunciamiento sobre las costas. ¿A quién le toca pagar? Pero también, cuidado, aparte de todo esto, se puede inadmitir la demanda, ¿vale? Puede ser que la sección o sala carezca de jurisdicción, porque hemos presentado directamente la demanda. El recurso interpuesto por una persona que no debe, es incapaz o no legitimada. Está interpuesto contra actos y disposiciones no susceptibles de impugnación o recae sobre cosa juzgada o presentado fuera de plazo. O sea, ya eso ya es la demanda también, ¿sabes? Ya no solo el escrito reducido y demás, sino también la demanda. Nos pueden decir todo esto. Nada que no conozcas del inicio del procedimiento, pero que al revisarlo el tribunal dice inadmisión o que se ha revisado porque se ha presentado directamente por demanda. Vale. Esa es como inadmisión. Luego, ¿qué teníamos? Presentar la demanda, todo en marcha y la resolución en ese plazo de 10 días, esa sentencia, podía declarar como desestimación. Nos han desestimado la sentencia. Cuando lo que intentamos impugnar se ajusta a derecho. Por eso no lo desestiman. Se ajusta a derecho, es bien. Si algo es bien, es ajustado a derecho, nos van a desestimar el recurso. ¿Vale? También teníamos la estimación, que se demuestra que la disposición, acto o actuación incurre en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, que esta frase me suena mucho de algún sitio, la hemos tenido que soñar en alguna ley. Y lo bueno de aquí, y que se agradece bastante de la ley 2998, es que nos dice que es la desviación de poder. ¿Vale? Nos dice que es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. O sea, fines distintos de los que hay en el ordenamiento jurídico. O sea, con esa masa me estás haciendo bollos en vez de panes. Y esa masa era para panes. Desviación de poder. Vale. Luego teníamos unos detalles del artículo 71. Y es que si estiman el recurso, se puede anular total o parcialmente la disposición o acto. Vale. Pero tenemos que tener un cuidado, un salvo. El órgano jurisdiccional no puede decir cómo tiene que quedar redactado un precepto de una disposición general. Cuando estamos hablando de disposición general en la vía contenciosa, a la sección o sala correspondiente, a quien le toque, ¿vale? No puede decir que algo, puede decir, oye, esto no se ajusta a derecho, pero no puede decir cómo tiene que estar redactado, ¿vale? Solo puede decir que no es conforme a la legalidad y anularlo. La redacción le corresponde a otro poder. Nosotros estamos en el judicial. ¿A quién le corresponde legislar? Hacer las normas, al poder legislativo. Y como estamos en el poder judicial, no deberían de mezclarse, ¿verdad? No deberían. Vale. El artículo 71 también nos dice que si falta un acto o una actuación de la administración pública, la sentencia, ¿vale?, puede establecer que haya esa emisión o ese cumplimiento de esa actuación de la administración. Si es para resarcir daños y perjuicios, se puede declarar la reparación del daño y la cuantía de la indemnización. Y si se anula, todo esto se anula desde el día en que se produzca el fallo. Y por último, inicialmente, las sentencias que anulen preceptos de una disposición general no tiene por qué anular inicialmente, no tiene por qué anular actos firmes o sentencias que se hayan dictado previa a su anulación que se basen en esa disposición general. ¿Sí? Es un poquito rollo, pero lo tenemos que ver. Entonces, realmente una sentencia como puede darnos, nos puede dar una inadmisibilidad, una desestimación o una estimación. Aún así, algo que me gusta mucho, hay otras formas de terminar el procedimiento contencioso administrativo que son muy importantes
a mitad del procedimiento. No tenemos por qué llegar a esa sentencia. ¿Vale? A mitad del procedimiento tenemos otras formas de terminación del procedimiento contencioso administrativo y muy pregunta de examen. ¿Cuáles son esas? El desistimiento, el allanamiento, el reconocimiento en vía administrativa o la posibilidad de acuerdo. Vamos, desistimiento. Nosotros como recurrentes, demandantes, ¿vale? Podemos desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. O sea, es un pasamos, nos echamos atrás. Conforme ha ido avanzando el proceso, igual me he dado cuenta de que no tengo razón y que no lo estoy haciendo correctamente y me estoy metiendo en un berenjenal que no me corresponde. Desisto, ¿vale? Aunque también puede hacerlo la administración pública, puede existir si sea recurrente, sea trasladado a las partes y si hay conformidad o no hay oposición al desistimiento, se dicta decreto de terminación del procedimiento y se ordena el archivo. Aún así, si hubiesen varios recurrentes, continuará el procedimiento con quien o quienes no hubieran desistido. El desistimiento, ojo, que el desistimiento, el echarme para atrás, no implica necesariamente la condena a pagar las costas, ¿vale? Eso es el desistimiento. A mitad de proceso, yo como demandante desisto, me voy hacia atrás, vuelvo a mi casilla inicial, no me meto en follones. La otra, ¿cuál era? El allanamiento, o sea, es el otro lado, la apisonadora, ¿vale? Si a mí me demandan por alguna actuación o falta de ella, o otras razones, ya sea una persona física o jurídica o una administración pública, y veo que tiene razón, me está atacando a mí, me está demandando, pero es que veo que tiene razón, puedo allanarme. No pongo resistencia, reconozco que lo que me está demandando es bien. Entonces no hace falta llegar a la sentencia final. Yo digo, sí, cierto, me allano, no pongo resistencia. La sección o tribunal, sin más trámite, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo que la pretensión del demandante incurriera o supusiera una infracción del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Y si al igual que antes hubiesen varios en el procedimiento, varios demandados en el procedimiento, somos varios aquí, y solo me allano yo, el procedimiento o la lucha continúa con quienes no se hayan allanado, o sea, contra quienes continúen con sus arqueros en los altos de las murallas. Yo me allano, digo que sí, pero el resto puede continuar el procedimiento hasta la sentencia. ¿Vale? Así que ya hemos visto el desistimiento y el allanamiento. Se cae el de enfrente o me allano yo. Teníamos otra, que es el reconocimiento en vía administrativa o la satisfacción extraprocesal. Ese placer que llega con retraso, que suena muy sexual. Terminado el procedimiento administrativo por silencio administrativo, que esto lo hemos estado viendo desde el principio del vídeo. Ese silencio, ¿cómo lo entendemos? Negativo, ¿vale? Y además ese silencio ponía finalidad administrativa, plazo para ir, volvemos al principio, ¿vale? 6 meses o lo que diga el Tribunal Constitucional. Vale, en mitad del proceso contencioso administrativo, que nosotros ya nos hemos metido en él, ¿vale? Nos llega una resolución de la administración a mitad del procedimiento, porque está obligada a resolver el artículo 21 del procedimiento administrativo común. Esa resolución lo más normal es que sea negativa, conforme al sentido del silencio, y eso nos da igual, porque ya estamos metidos con esa negativa del silencio administrativo, ya estamos metidos en el contencioso administrativo, ya nos llega una negativa expresa y se la pasamos al juez, al magistrado, jueza, magistrado, magistrado, y decimos, mira, ahora también expresa, y dice, no da igual porque ya estás aquí. Pero puede ocurrir que de repente la administración le cambie la cara y nos haga esa resolución posterior cuando ya estamos en el procedimiento contencioso administrativo, nos la haga positiva, nos hace una resolución positiva. Entonces, ¿eso qué es? Un reconocimiento en vía administrativa, un reconocimiento posterior en vía administrativa, una satisfacción extraprocesal fuera del proceso. Si nos llega una resolución positiva cuando ya estamos metidos en el contencioso administrativo, hacemos la comunicación a la sección o a la sala correspondiente, si no lo ha hecho ya la propia administración, y se dicta auto en el que se declara terminado el procedimiento, las costas, y se ordena el archivo de las actuaciones. Toma ya, satisfacción extraprocesal, ¿vale? O reconocimiento en vía administrativa. Luego nos quedaba una más, que era la posibilidad de acuerdo, ¿vale? Que eso es para procedimientos susceptibles de transacción o estimación de cantidad económica, ¿vale? Se puede someter a las partes
administración y nosotros, a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ellas, como por ejemplo en un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Cuando has llegado al contencioso administrativo, en vez de llegar a la sentencia, a lo mejor la administración, por esa responsabilidad patrimonial, te ofrece una cantidad. O en expropiación forzosa, también te ofrecen una cantidad por el terreno expropiado. Si tú lo aceptas, llegáis a ese acuerdo. O a lo mejor, un ejemplo más cercano, cambiando de orden judicial, lo más parecido que tenemos es un accidente de tráfico. Leve, ¿vale? Siempre leve, cositas pequeñas, por favor. El abogado de la aseguradora contraria, antes de entrar en juicio o ya en él, antes de llegar a la sentencia, nos ofrece una cantidad económica por daños y perjuicios. Si aceptamos esa cantidad económica, se dicta auto por la sección o por el tribunal declarando la terminación del procedimiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un acuerdo, ¿vale? ¿Y cuándo puede hacerse este intento de conciliación, este acuerdo? En cualquier momento anterior al día del pleito que haya sido declarado concluso por sentencia. O sea, en cualquier momento anterior a la sentencia podemos llegar a ese acuerdo. Y así ya hemos visto estas 4 causas por las que puede haber un fin del procedimiento contencioso administrativo sin llegar a la sentencia, que era el desistimiento, el allanamiento, el reconocimiento en vía administrativa y la posibilidad de acuerdo, aunque si investigamos o buceamos un poco más, siempre pueden haber otras. Ahora, mira, creo que voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Si te parece bien, porque así abrimos el siguiente vídeo con el procedimiento abreviado, artículo 78. Creo que es bien que lo dejemos, porque además del 78 vamos a continuar con otras cosas. Pues fíjate, me lo he pasado, con los ejemplos me lo he pasado muy bien en este vídeo. ¿Te parece bien que hagamos un repaso? Por si acaso, hemos visto plazos, ¿vale? Artículo 46, 2 meses para actos expresos y publicaciones, 6 meses para actos presuntos o no hay plazo según el Tribunal Constitucional. Vía de hecho, 10 días con requerimiento, 20 días sin requerimiento, 2 meses en lesividad, 2 meses en litigio entre las administraciones públicas. Los plazos en días se excluyen los inhábiles. Los plazos son improrrogables y el mes de agosto es inhábil, salvo para la protección de derechos fundamentales. El procedimiento contencioso administrativo se inicia normalmente por un escrito reducido, salvo que estemos en abreviado, en lesividad o no existan terceros interesados, que entonces se puede iniciar directamente por demanda. Remisión del expediente, ¿cómo va a ser? Un expediente tiene que estar completo, en soporte electrónico, foliado, autenticado y con un índice. La administración se entiende emplazada por la reclamación del expediente, personada por el envío del expediente y tiene que hacer los emplazamientos a tantos como aparezcan como interesados, que van a tener 9 días para personarse como demandados. En caso de que se acuerde la incorporación del expediente, 20 días para presentar esa demanda. Si no lo presentas en 20 días la demanda, caducidad. Luego se realizaba todo el proceso contencioso administrativo y llegábamos a la sentencia, que tenía que ser en el plazo de 10 días desde que haya sido declarado concluso el procedimiento. Y que esa sentencia podía ser con inadmisibilidad del recurso, desestimación de las pretensiones, estimación de las mismas y el pronunciamiento sobre las costas. Aún así, durante el procedimiento podrían haber otras causas de terminación, que eran el desistimiento por parte del recurrente, el allanamiento por parte del demandado, el reconocimiento en vía administrativa o esa satisfacción extraprocesal y la posibilidad de acuerdo. Y así, con nuestro acuerdo de parar aquí, ponemos fin a este vídeo explicativo de la Ley 29.998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Y ahora qué? Pues ahora a la Opocueva a preparar material de repaso, el test y otras cositas que siempre me gusta tener ahí. Por supuesto, el podcast. ¿Y qué más? Testea la app de test de oposiciones que te allana el camino para conseguir tu plaza de funcionario de carrera. Beso enorme. Te veo en el próximo vídeo.